Mi vecina solía asomarse por encima de su barda cuando yo era niño. Su barda medía como 3 metros. No me di cuenta de que mi nueva clienta había sido mi vecina hasta que estacioné la camioneta en su cochera. El nombre de la calle me había sonado vagamente familiar desde que lo leí. Y en el camino me fueron brincando pequeños detalles que me hicieron ruido. Nada concreto, nada que pudiera nombrar, solo esa sensación incómoda de estar volviendo a un lugar que mi cabeza reconocía antes que yo. Todo hizo clic cuando vi mi antigua casa de la infancia, justo al lado de la propiedad de mi clienta. Ya sé que suena raro que no lo haya reconocido antes, que ni siquiera me hubiera saltado algo cuando puse la dirección en Google Maps. Pero mi tío me sacó de ese vecindario cuando yo tenía 6 años, y de esa época apenas me quedan pedazos. Recuerdos sueltos, sensaciones, imágenes cortadas. Mi novia, Eli, siempre ha dicho que eso no es del todo normal. Que probablemente en mi cabeza me bloqueó cosas a propósito. Me quedé sentado, agarrado del volante, mucho tiempo después de estacionarme. Solo viendo mi antigua casa. Detrás seguía el bosque, los árboles altos levantándose por encima del techo. La casa en sí se veía abandonada. Ventanas rotas, botellas vacías tiradas entre el pasto seco. Era obvio que nadie había vivido ahí en años. Se me apretó el pecho. Por un segundo pensé en irme. Pero acababa de empezar mi negocio de cortar pasto. Necesitaba el dinero. Esta mujer apenas era mi tercera clienta. Y además pagaba raro. No me llamó por teléfono como los otros. Me escribió por correo. Me interesa tu servicio. Cada domingo trabajo. Signo de cierre de interrogación comillas. Le respondí que sí podía los domingos y le pedí la dirección. Me la mandó, seguida de otro correo. Puerta abierta domingos. Dinero en mesa. Sírvete bebida. Y comida. Desde el principio se me hizo raro que buscara a alguien que vivía a 1 hora de distancia en vez de contratar a un negocio local. También se me hizo raro el tono. La forma de escribir. Como si apenas supiera usar una computadora. O como si hablar con otras personas le costara trabajo. Pero había prometido una propina generosa. Seguía sentado en la camioneta, tratando de acordarme de mi antigua vecina. Una señora grande, quizá. Los correos sonaban así, pero cuando traté de buscarle la cara en mi memoria, no salió nada. Nada, otra cosa perdida en esa infancia rara que tengo medio borrada. El jardín de la clienta estaba hecho un desastre. El pasto me llegaba casi a las rodillas, grueso, disparejo. La casa, en cambio, se veía completamente normal. Una casa de 2 pisos con porche al frente. Bien cuidada, lo bastante bien como para que el estado del jardín se sintiera raro, casi como si fuera una decisión. Dudé un momento, pensando si debía tocar o simplemente empezar. Al final me puse a trabajar. Parte de mí no quería verla todavía. La estaba retrasando, no sabría explicar por qué. Mientras pasaba la podadora, la mirada se me iba una y otra vez hacia la barda que separaba su terreno de mi antigua casa. Era enorme. Fácilmente de 3 metros. No podía creer que algo así hubiera sido aprobado en una calle suburbana tan tranquila. Pero no era solo el tamaño. Cada vez que la miraba, empezaba a latirme algo detrás de los ojos. Como si un recuerdo quisiera salir y otra parte de mí lo estuviera empujando de regreso. Ese jaloneo me hizo doler la cabeza. Y entonces me llegó una imagen. Cabello negro, largo, enredado, cayendo por encima de la barda desde el otro lado. Me vi de niño, congelado sobre mi triciclo barato de plástico. A una de las llantas traseras le faltaba una rueda, así que tenía que equilibrarme de cierta forma para que no se venciera. Es raro cómo regresan esos detalles inútiles, mientras lo importante sigue enterrado. El cabello se movió, y luego, despacio, por encima del borde de la barda, empezó a levantarse una frente pálida. Después los ojos, blancos, opacos, mirándome hacia abajo, a mí. Solo a mí. Entonces hubo un sonido a mis espaldas. Tal vez una voz, tal vez alguien gritándome por mi nombre. Y aquello desapareció. Los ojos se hundieron. La frente bajó. El cabello se fue recogiendo hebra por hebra, deslizándose de vuelta por encima de la barda, hasta que no quedó nada. Se me geló el cuerpo. Apreté más fuerte el manubrio de la podadora y me concentré en las líneas del pasto frente a mí. No volví a mirar la barda. Seguramente había sido imaginación de niño. Una tontería salida del aburrimiento. Porque nadie puede asomarse por encima de una barda de 3 metros así nada más, a menos que esté parado sobre algo absurdo. Y aún así, ¿quién haría eso solo para mirar a un niño jugando en su patio? Era demasiado raro para tomárselo en serio. Demasiado absurdo. Y sin embargo, esa imagen me dejó peor que cualquier otra cosa. Porque de pronto era uno de los recuerdos más claros que tenía de esa casa. De esa época, más claro que casi todo lo demás.
Sacudí la cabeza, forcé esa imagen a irse y seguí trabajando. Una hora después, el jardín ya se veía decente. Guardé el equipo en la camioneta de mi tío. Entonces me acordé del pago. Fui a la puerta principal y toqué. Esperé un poco. Ella sí había dicho que podía entrar sin problema, pero se sentía mal meterse así nada más a casa de una desconocida. Esperé otro poco. Nadie abrió. Al final empujé el picaporte y pasé. «¿Señora Ramona? ¿Está en casa?», grité, recordando su nombre por la dirección de correo. Lo primero que noté fue el techo. Era demasiado alto. Hacía que el espacio se sintiera más grande, más abierto, más frío, como si la casa por dentro fuera más amplia de lo que debía. Se me puso la piel chinita. La planta baja era casi toda abierta, así que vi la cocina de inmediato. Había una mesa de madera junto a la barra. Encima estaba el dinero, bien acomodado. A un lado, una jarra de vidrio con lo que parecía limonada, hielos flotando dentro. Un vaso limpio, y un sándwich servido en un plato. Ella había dicho que me sirviera. Aún así, dudé. Me sentí tonto por desconfiar, pero ni siquiera conocía a esa mujer. Tomé el dinero y casi se me fue el aire cuando lo conté. 4 billetes de $50. Yo cobraba 60. Sí, me había dicho que daría propina, pero eso ya era demasiado. Pensé que tal vez se había equivocado, que tal vez era una señora grande y había contado mal. Tomé 100 y dejé los otros 100 sobre la mesa, por si acaso. Y fue justo ahí cuando escuché algo arriba. Un jadeo, húmedo, disparejo, como si alguien estuviera jalando aire por unos pulmones muy dañados. Después vinieron 2 crujidos secos, uno detrás del otro, como si el piso de arriba se quejara bajo un peso repentino. Se me endureció todo el cuerpo. Definitivamente había alguien en la casa. Me quedé viendo la escalera. «¿Hola?», mi voz sonó demasiado fuerte en aquel espacio abierto. «¿Señora Ramona?». Nada, me acerqué un poco, sin querer hacerlo. El corazón ya me iba durísimo. Los sonidos se me repetían en la cabeza. ¿Se había caído? ¿Estaba lastimada? ¿Necesitaba ayuda? Si era una señora grande, me dije, tenía que revisar. Eso sería lo correcto, pero otra parte de mí me estaba gritando que me largara. Ya, la sensación fue inmediata, brutal, como entrar a un lugar al que nunca debiste entrar. Como si la casa entera estuviera esperándome. Como carnada, después de unos segundos regresé a la mesa, tomé el sándwich para no parecer grosero, con las manos torpes y temblorosas, y me fui. Cuando manejé de regreso a casa me quedé mucho tiempo sentado en la camioneta, con el motor apagado. El sándwich seguía en el asiento del copiloto. Al final lo abrí. Adentro había mantequilla y carne roja, cruda. Me quedé viéndolo. Luego noté otra cosa enredada entre la carne. La tomé con 2 dedos y jalé. Salió un cabello. Uno solo, oscuro, ridículamente largo. Le conté a Eli lo que había pasado, pero omití la parte de aquel recuerdo. Eli se rió. «¿Te asustó una viejita?», dijo. «Ni siquiera sé si sea una viejita», le contesté. «Nunca he visto a esta mujer. Podría ser un hombre, qué sé yo». «¿Seguro? Tú dijiste que era tu antigua vecina», me dijo, con esos ojos suaves pero insistentes que pone cuando quiere escarbar en algo de mi infancia. «¿De verdad no recuerdas nada?». Ese cabello negro volvió a meterse en la cabeza. Y entonces recordé otra cosa. Una vez, una sola hebra se había atorado en la barda. La movía el aire, hasta que se soltó y bajó flotando hacia mi yo de 6 años. Recordé tomarla del aire y jugar con ella con cuidado para no romperla. Recordé enrollarla en mi brazo, maravillado de que casi me cubría todo el antebrazo, como una venda de momia. Sacudí la cabeza en respuesta a Eli y, en vez de hablar de eso, le conté lo del sándwich incomible. Eli volvió a reírse. «Pobre señora, a lo mejor tiene demencia». Una semana después regresé. No quería ir, pero Eli me hizo ver que yo estaba exagerando, y el dinero importaba. Si queríamos salirnos algún día de casa de mi tío, lo necesitábamos. Todo el camino se me revolvió el estómago. Antes siquiera de prender la podadora, mis ojos fueron directo a la barda otra vez. Recordé dedos largos y curvos asomándose por encima. Y otra vez recordé media cara espiándome, solo la frente y los ojos visibles por encima de la madera. Entré a la casa con desgano para recoger el pago. Esta vez había $300 sobre la mesa. Al lado, una nota escrita con letra delgada y temblorosa. «Llévate todo dinero. ¿Por qué no bebida?». La mirada se me fue a la jarra de limonada. Me serví un vaso con la intención de tirar la mitad al fregadero para que pareciera que sí había tomado. Pero por alguna razón que no sé explicar, di un traguito. Estaba fría, dulce, buena. Después de eso, los recuerdos volvieron más fuerte que nunca.
Esa noche soñé con comida cayendo por encima de una barda enorme. A veces era un pollo rostizado, todavía tibio dentro de una bolsa, con los jugos golpeando las orillas. Otras veces, un pollo entero crudo, todavía con plumas pegadas a la piel pálida. A veces era fruta fresca dentro de un recipiente roto. Otras, manzanas ya pasadas y un pedazo pesado de carne roja. Recordé el hambre. Recordé improvisar una cobija encima de los arbustos pegados a la barda. Un escondite pequeño, un nido secreto donde podía agacharme y guardar lo que me aventaban. Recordé comer como un animal, devorando lo que todavía se podía antes de que alguien lo encontrara. Recordé el cuero cabelludo picándome todo el tiempo. Piojos, multiplicándose, mordiendo, arrastrándose, sin que nadie hiciera nada por detenerlos. Luego recordé la mano. Se metía por el espacio angosto entre la barda y los arbustos donde yo estaba sentado con la espalda pegada a la madera. Movía las ramas secas. La mano era enorme, pero suave. Un dedo larguísimo me apartó el cabello enredado de la cara. La comezón desapareció. Miré hacia arriba y no vi nada más que la extensión interminable de un brazo delgado, grisáceo, perdiéndose por encima de la barda. Recordé abrazar ese dedo enorme con mis dos manitas y aferrarme a él, llorándole encima. Luego recordé una voz enojada viniendo de algún lado. El dedo se movió con suavidad hasta que lo solté, y entonces la mano desapareció. El brazo se retiró. Cuando volví a alzar la vista, solo alcanzaba a verse un rastro de cabello oscuro por encima de la línea de la barda. Alguien arrancó la cobija de mi escondite. Gritaron de asco. Yo estaba sentado sobre un montón de comida. Mucha ya estaba echada a perder. Había moscas, había gusanos. Unas manos me agarraron del brazo y me sacaron de entre los arbustos, alejándome de aquella barda enorme con tanta fuerza que pensé que me iban a romper el hueso. No, grité, no. La tercera vez que fui a cortar el pasto de Ramona, ya no dudé. Algo dentro de mí había empezado a aclararse, como una imagen que poco a poco entra en foco, y supe que necesitaba hablar con ella, con Ramona, por fin. No sabía si los recuerdos eran totalmente reales, pero las piezas ya estaban acomodándose, entrando en su lugar con una inevitabilidad silenciosa. Me sentía más cerca de la verdad que nunca, y, en vez de dolerme la cabeza, esta vez me había sembrado algo firme adentro. Algo que ya no quería callarse. Pensé que a lo mejor mi vecina había sido una dulce ancianita que a veces me cuidaba. A lo mejor me daba de comer. A lo mejor me cuidaba. A lo mejor me leía cuentos. A lo mejor esa era la única forma en que mis recuerdos podían regresar, disfrazados de otra cosa, de algo no del todo real, pero atravesados por la verdad. Cuando prendí la podadora esa vez, no aparté la mirada de la barda. Recordé el tarareo, bajo, constante, mientras yo estaba escondido entre los arbustos junto a la barda. Los gritos dentro de la casa siempre se volvían menos insoportables cuando escuchaba ese tarareo. Recordé que me levantaban tan alto que podía ver por encima del techo de mi casa. Recordé que me dejaban sobre una rama gruesa en el bosque y me daban un zorro muerto. Recordé hundir los dientes en esa carne cubierta de pelo, sentir la sangre tibia bajándome por la cara. Recordé estar metido en una especie de capullo cálido, muy arriba del suelo, viendo cómo las estrellas empezaban a salir. Recordé correr a mi escondite entre la barda y los arbustos, temblando, hambriento, enfermo de miedo. Recordé que alguien venía correteándome. «Henry, regrésate acá ahora mismo, cabrón», gritó ella. Me agarró del brazo y me jaló para voltearme. «Mamá, ya», sollozaba yo, «no me pegues otra vez». Recordé a mi madre quedarse congelada. Y recordé algo rozándome la nuca, ligero y familiar, como mechones largos de cabello. Mi madre soltó un jadeo, mirando algo arriba de nosotros, con el terror tallado en la cara. Yo miré hacia arriba. Entonces llegaron los dedos. Se enrollaron alrededor del cuerpo de mi madre y la levantaron. Arriba, más arriba. Ella iba gritando mientras subía, así que yo le dije: «No pasa nada, mami. Solo te está llevando a ver las estrellas». Luego se escuchó un crujido espantoso, y sus gritos se apagaron. Oink, oink. Vi algo salir disparado por el cielo como si fuera un meteorito, perdiéndose entre los árboles del bosque. Unas manos me envolvieron. Eran tan cálidas cuando me levantaron. Suaves, cuidadosas, como si me hicieran un refugio alrededor del cuerpo mientras yo temblaba y me aferraba al calor. Subí lo bastante como para volver a ver por encima del techo de mi casa, igual que tantas otras veces. Y por fin recordé su rostro. La imagen ahora estaba clara.
nítida, imposible de apartar. Era pálida y huesuda, los labios se le estiraban demasiado sobre el cráneo. Pero los ojos eran oscuros, y aún así, eran cálidos. ¿Le gustó a mamá ver las estrellas? Le pregunté. Ella tarareó. Las manos me temblaban. Ni siquiera apagué la podadora. Caminé hacia su casa con las piernas dormidas, con el ruido del motor yéndose al fondo, como si viniera desde muy lejos. La puerta principal estaba abierta, como siempre. Subí la escalera despacio. Un gemido bajo se escuchó desde arriba, alargándose mientras yo subía. La planta alta era completamente abierta, ancha, inclinada, como un ático enorme. Y ahí, extendida de lado, había una mujer altísima. Su piel tenía un tono casi gris. El rostro estaba ajado, como el de alguien muchísimo mayor que yo. Sus brazos y piernas eran largos, delgados, casi como ramas. Estaba recostada sobre un tapete suave que cubría casi todo el piso. Tenía el cuerpo doblado con cuidado, a propósito, como si se hubiera hecho más pequeña para mí. Sus ojos encontraron los míos en cuanto entré. Caí de rodillas y me puse a llorar antes siquiera de poder detenerme. Terror, duelo, y todo lo que había enterrado durante tantos años me cayó encima al mismo tiempo. Unos dedos se estiraron, imposiblemente grandes, se cerraron a mi alrededor y me acercaron con suavidad. Me jaló hacia su calor, profundo, constante, y el temblor poco a poco empezó a bajar. Tú la mataste, sollozaba yo. Tú la mataste, ¿verdad? Ella tarareó bajito. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Las palabras me salían despedazadas. Me apartó el cabello de la cara. Mi llanto se fue rompiendo en puros quejidos pequeños. ¿Por qué no me quiso? Susurré. ¿Por qué me dejaba pasar hambre? ¿Por qué me lastimaba? Yo era solo un niño. Su calor siguió ahí. Su respiración siguió lenta y pareja. Me quedé dormido. Cuando desperté, estaba en una cama. Frente a mí, sentada en un sillón, había una viejita. Sus ojos se veían lejanos, como si una parte de ella se hubiera ido a caminar a otro lugar y todavía no encontrara el regreso. Aún así, seguían puestos sobre mí, pacientes, quietos. Seguíamos arriba. El enorme tapete seguía tendido en el piso, igual que antes. La cama estaba acomodada en un rincón pequeño del cuarto, como si la hubieran puesto ahí para mí. ¿Quién eres?, pregunté. ¿Qué era esa cosa? No respondió. En cambio, miró algo junto a mí. Seguí su mirada y vi una nota doblada sobre el colchón. La tomé con las manos temblando. Maldije con tamaño y hambre. Pero yo protejo. Dulce niñito, frío y hambriento te llevo a las estrellas. Donde ella no alcanza. Me perdí cuando me la llevé. Pero ella ya no te lastima. Perdóname, por favor. Cuando manejé de regreso a casa, por fin le pedí a mi tío que me dijera la verdad. Siempre había sabido que algo horrible pasó con mi madre. Pero había detalles alrededor de todo eso que, muy en el fondo, creo que nunca quise conocer. Esta vez me sentía más fuerte. Ya estaba listo. Primero me enseñó las fotos. Eran fotos mías de niño. Mi cabello estaba largo y sucio. Traía ropa rota, desgastada. Mi cuerpo estaba marcado de moretones, cortes, quemaduras. Al final no había tanto que saber. Solo esto. Mi madre era un monstruo. Y cuando un día la encontraron en el bosque, destrozada, en un caso que rápido se cerró como ataque animal, mucha gente lo llamó karma en cuanto supo lo que me había hecho. Yo seguí visitando a Ramona. Le cepillaba el cabello y la cuidaba cuando era una viejita. Me acostaba a escuchar sus tarareos cuando era otra cosa. Escribo todo esto porque, a diferencia de mi madre, Ramona merece ser recordada. Nunca podría contárselo a nadie de frente. La habrían lastimado o la habrían matado. Pero necesitaba que alguien lo supiera. Ramona pudo haber sido una bestia, sí, pero no era culpa suya. Incluso cuando perdió el control, todo venía del mismo instinto: proteger. Cuando se estaba muriendo, me quedé dormido sosteniendo su mano enorme. Y cuando desperté, ya no había nada. Se había ido. Aunque ya no vive ahí, aunque la casa ya no está ocupada, yo sigo volviendo a cortarle el pasto. Y a veces, cuando termino, me quedo ahí hasta que la noche se traga el cielo. Y cuando me concentro en las constelaciones, casi se siente como si volviera a elevarme, lento, por encima del techo de la casa. Oink, oink.